Hoy es lunes 12 de septiembre del 2011 y estamos aquí en la casa del doctor Salvador Romaní, nuestro entrevistado de hoy. Doctor Romaní, gracias por esta entrevista para la colección de la herencia cubana de la Universidad de Miami. Realmente muy agradecido por la visita a ustedes y creo que este trabajo que está realizando esta institución dejará tan valioso como una herencia para el futuro todo lo que en momentos posteriores las nuevas generaciones, no solamente cubanas, latinoamericanas, porque ya la tragedia social y política ya no se concentra solamente en Cuba como el centro fundamental, sino que ha traspasado a otros países, en este caso como Venezuela, así que ya son no solamente las generaciones futuras de cubanos, sino de venezolanos y otros latinoamericanos, porque realmente es importante que estén actualizados, Claro que sí. ¿verdad? Con realidades políticas, Estorino. ¿Dónde y cuándo nace Salvador Romaní? Chico, pues ya bastantes años, ¿no? En un pueblo de la costa norte, de Oriente, Sagua de Tánamo, del 25 de octubre de 1932. Algunas personas me preguntan, bueno, Romaní, ¿dónde queda Sagua de Tánamo? Digo, chico, Sagua de Tánamo está al norte, la provincia de Oriente, después viene Baracoa, que es el último, y después de Baracoa viene Haití. Y verdad, y más nada. Es un pueblo de una riqueza agropecuaria realmente importante, un pueblo que por el sur colindaba ya con Guantánamo. Sí, un pueblo grande que yo recuerdo que ya para el año 40 por ahí ya teníamos unos 30.000 habitantes, cosa que era de importancia. Y es un pueblo que los cubanos todos, seguramente por esta hambre de patria que estamos padeciendo los cubanos, bueno, más que hambre, hambruna, ¿verdad? En algunos casos, siempre estamos en esta vinculación, el recuerdo afectivo con el terruño, ¿no? De ahí, de Sagua de Tánamo, es un valor de la música cubana que yo comentaba ayer justamente que, aunque murió hace algunos años aquí en Miami, y vivió y trabajó en Venezuela con mucho éxito, en Sagua nació Fernando Albuerne, uno de nuestros grandes cantantes. Y cosas raras, no, su música, no, las nuevas generaciones no la conocen. En fin. Romaní, la familia, ¿cómo era? La infancia, ¿cómo fue la educación? Mi padre, el doctor Salvador Romaní, médico, parece que alguien lo aconsejó cuando se graduó en el año 27. Fue, tengo entendido, el primer presidente de la Federación de Estudiantes de Medicina en Cuba. Y alguien le aconsejó de trasladarse a Sagua de Tánamo. Y allí, bueno, allí nació mi hermana Irma, y nací yo. En el año 41 mi padre nos lleva a La Habana. En el año 40 él había participado en las elecciones de la constituyente y en el 40 resultó electo miembro del Congreso de la República por un partido que había ayudado a fundar, el Partido Auténtico. Ya entonces en el año 41 vamos a La Habana. Eran dos guajiritos, dos campesinitos, viajábamos a La Habana pues, a estudiar. Y allí vivíamos en Águila y Barcelona. Allí estuve muy poco tiempo, recuerdo, muy poco tiempo estuve en el colegio La Salle de Carlos III. Después, chico, me pasó mi padre a un colegio extraordinario, el colegio Añorga, extraordinario. Y esto, y permito unirte una cuestión a la otra. Cuando yo salgo a mi primer destierro a Venezuela en el año 58, día después del fracaso de la huelga del 9 de abril. Y estas cosas, cuando uno está en un país extraño que llega, pues lo primero va a deambular por las calles, a conocer, entro a algunas librerías. Y qué orgullo como cubano cuando me encuentro ahí libros de Baldor, libros de gramática de Añorga. De Joaquín Añorga. Libro de Pérez Espinós. Y por cierto, este bandidaje político que se adueñó de Cuba no ha producido realmente nada
que merezca estar en las librerías del extranjero. Realmente no. Así. Todavía se sigue estudiando en América Latina el álgebra de Baldor. Sí. Todavía. Así es. Romaní, entonces ya en La Habana, está en La Salle, después la universidad. ¿Cómo no? No, después estuvimos en La Habana hasta el año 45, casi entrando a 45, al asumir el doctor Grau San Martín la presidencia de Cuba, nombró a mi padre director, primer director de un sanatorio gigantesco antituberculoso, Sanatorio Ambrosio Grillo, por cierto, frente al Cobre. En el año 47 lo trasladan a La Habana con el mismo rango, pero director del Sanatorio La Esperanza, Sanatorio antituberculoso. Y allí entro yo, voy ya de traslado del Instituto Santiago de Cuba a traslado al Instituto de la Víbora. Y allí pues ya hago mis estudios finales de bachillerato entre el Instituto de la Víbora y el Instituto de La Habana. Y entrando en el año 51 ya entro a la Escuela de Derecho y a la Escuela de Periodismo. Y ahí empezó, bueno, pues Derecho y periodismo, hijo de médico, ¿por qué no medicina? Pero algo muy interesante, porque en esa edad, Torino, uno vive en la admiración permanente del padre, ¿no? Y un padre, entonces, en ese caserón de madera y de zinc grande del pueblo, ¿verdad? Pues uno ve donde vivíamos todos, toda la consulta de mi padre, no solamente la consulta, eran también sus actividades políticas de los campesinos constantemente que llegaban a ser atendidos y las cuestiones políticas que allí, y uno se va enamorando un poco de la imagen esa del padre. Pero sin embargo, cuando ya uno va avanzando, ya empieza a cambiar la óptica. Y recuerdo que ya terminando yo casi bachillerato, se me ocurrió por algún amigo que tenía, yo vivía en la Loma Chaple, en la Víbora, y que meterme en la escuela de aviación. Pero debo confesarte, sin rubor, porque estaría justificado en esa época, que era un empeño de pepillismo. ¿Por qué? Porque los cadetes de la escuela de aviación en Cuba tenían unos uniformes extraordinariamente llamativos, que las muchachas todas les encantaba. Y por ahí me fui. Mi padre me exigía que, por supuesto, tenía que primero graduarme de bachiller y yo después cogiera camino. Bueno, me gradué de bachiller y entonces me lleva a Colombia. Da la casualidad que el director médico de la aviación había sido compañero de estudios de él. Así que en definitiva no me hubiera sido tan difícil entrar. Pero ya cuando estoy en el ambiente netamente militar, digo, esto no es lo mío. Así que realmente eso fue algo anecdótico. Claro. ¿Cómo inicia Salvador Romaní sus actividades políticas, su participación ya en la vida más directamente política? Es muy interesante eso, Torino, muy, muy interesante porque, y tú que eres también de tierra adentro de Cuba como yo, ¿qué país es ese nuestro tan extraordinario? Un país que nace como nación en el año 2 y entra en desgracia 56 años después. Entonces, ¿por qué te digo esto? Bueno, porque Zaguaetánamo, donde yo nací, pues chico, tenía 3 semanarios. Es increíble. Hoy día hay pueblos de 50, 60 mil habitantes en muchos países de América Latina que si acaso tienen uno o ninguno. Y yo recuerdo que a los 12 años, yo escribí un primer artículo. Mi primer artículo lo escribí en ese semanario que es el más importante de Sagua, llamado El Tanameño, que era un artículo, y ahí venía ya la preocupación social de uno, que era reflejando la necesidad de romper el aislamiento en que vivía Zahuetánamo. No teníamos realmente una carretera, a Zahuetánamo se llegaba por avión, se venía en ferrocarril de La Habana o lo que sea, llegaba a Antilla, Antilla cogía la lancha, atravesaba la bahía de Nipe, en fin, es un proceso. Y así fue, chico, a los 12 años escribí mi primer artículo. Ya, por supuesto, cuando tú estás en la sala universitaria, estás estudiando periodismo, ya la mente se te abre mucho. Claro. Se te abre mucho en las preocupaciones sociales. Recuerdo muy claramente, nosotros vivíamos por la Loma Chaple, ¿verdad? Y vamos a hablar del 10 de marzo del año
1952, Sí. fecha que no debió ocurrir, o por lo menos no debió ocurrir en esa fecha lo que ocurrió. Mi cuarto estaba al final de la casa, pegado al comedor, y parece que como a las 3 o las 4 de la mañana sonó el teléfono y mi padre fue el que atendió el teléfono. Y recuerdo que la respuesta de él era monorrítmica, ¿no? Monorrítmica y repetitiva, y nada más que decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, y el no puede ser era que Batista había dado golpe militar. De ahí ya yo estaba en la Universidad de La Habana, y de ahí, chicos, como muchos jóvenes cubanos, con ya la preocupación de que nos causaba esa barbaridad que había ocurrido contra las instituciones del país, pues cogí mi guagua y fui para la universidad. Y recuerdo claramente cómo a mediados, casi al mediodía, se nos apareció en la Plaza Cadena. ¿Te acuerdas aquel dirigente republicano español exilado en Cuba, el Campesino? Sí. Entonces Rolando Maferés apareció con el Campesino a dirigirnos la palabra en la Plaza Cadena, estudiantes, y decirnos que volverían más tarde con armas para defender, en fin. Pero en definitiva no volvieron, ni las armas tampoco llegaron. Y ahí entra ya un proceso de profundización en las preocupaciones ciudadanas. Siempre me gustó la política como un arma de servicio público, como un arma cívica de mejoría de las instituciones. Pero el golpe militar del 10 de marzo, tú sabes muy bien cómo retrasó todo este proceso. Comencé a militar ya activamente en el Partido Auténtico, del cual mi padre había sido fundador, pero ese periodo tan turbulento de Cuba, que termina después en las elecciones, en la farsa electoral de noviembre o diciembre del 58. Noviembre del 58. Sí, noviembre del 58, donde, en fin, pues, no participé, pero ya yo había salido en abril del 58, fue el fracaso de la huelga el 9 de abril, y siempre menciono esto porque, por lo menos menciono lo de la fecha, porque es una fecha conocida, lo que el 9 de abril. proceso, el fracaso de la huelga el 9 de abril, una de las tantas huelgas convocadas por Castro, y que todas fracasaron. Y no fracasaron solamente por la reacción violenta del gobierno, no, fracasaron porque esto es uno de los misterios que algún día los sociólogos en un futuro y sesudos analistas políticos tendrán que ver cómo se produjo lo de Cuba. Sí. ¿Cómo se produjo lo de Cuba? Porque no tiene ninguna... Sí, porque es que en realidad no hubo calor popular para la huelga de... Esa fue la tercera o cuarta huelga general que había como... Entonces, yo no militaba en el castrismo, como saben, militaba en el autenticismo, decido entonces ya salir al destierro. Y es cuando llego a Venezuela. O sea, que usted llega como exilado político a Venezuela. Yo como desterrado. ¿Sí? Como desterrado, en 1900. Sí, en abril. De 1958. En el mes de abril. O sea, hacía 4 meses apenas escaso de que había caído la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela. En Venezuela. Había caído. Estaría gobernando la Larrazábal. De Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, ajá, ¿verdad? Y eso fue una norma que yo siempre me impuse, a pesar de que era muy joven. Yo no voy a país donde haya un sistema de oprobio, dictatorial, de conocimiento de las leyes. Ya Venezuela había tomado cívicamente el pueblo esa decisión de liberarse de la dictadura de Pérez Jiménez. Fue una dictadura, por cierto, muy interesante, porque si bien es cierto que como dictadura al fin reprimió con mucha violencia a sus opositores políticos, cometiendo una serie de asesinatos terribles, ¿verdad? Sin embargo, chico, dejó toda la infraestructura del país, no solamente en marcha, la dejó lista. Algo que no es poco común en ese tipo de dictadura. Fíjate el caso del señor Chávez, lleva ya 12 años. Ha recibido
más de 100.000 millones de dólares. Eso es demasiado dinero, demasiado dinero. Y Venezuela está en el suelo. Sí, señor. Todas las grandes obras de Venezuela la hizo la dictadura, ¿verdad? Hay un cuento, hay una anécdota. Yo recuerdo por esa época estaba el presidente Betancourt, ya al mando de Venezuela, ha sido electo en diciembre del diciembre del 50 El mismo 58. 58, sí, cómo no, y tomó posesión en marzo. Creo que el presidente entonces de México es el presidente Adolfo López Mateo. Y hay un cuento en Venezuela que dice el presidente López Mateo va a Caracas y entonces pues las figuras del protocolo lo van llevando a que conozca las cosas fundamentales del país. Y esta tal cosa, y esto lo hizo el que se fue. Y esta autopista extraordinaria de Caracas a Taragua, esto lo hizo el que se fue. Y la represa del Guri. Y el mexicano dijo, ¿por qué lo dejaron ir? Esas cosas que repetían los... Pero fíjate, es interesante cómo, ahora caemos lo de Chávez concretamente, como un hombre, que es increíble la cantidad de recursos que está recibiendo el petróleo. Bueno, nada más que darte una cifra. Cuando Chávez asume el poder en el 99, las elecciones fueron en el 98, asume en el 99, en febrero. El barril de petróleo, el precio del barril de petróleo oscilaba entre 7 y 8 dólares. Y ahora, que tú dijiste ya la fecha de esta entrevista, estamos en septiembre de 2011, de hace muchos meses, el barril de petróleo, lo que es la cesta de la OPEP, en la cual hay que incluir el petróleo venezolano, pues chicos, tiene más de 100 dólares que permanece. Sí, señor. Es increíble. Ahora tú dirás, bueno, ese país debe ser una tacita de oro. Yo te diría que no, que es una tazota de miseria. ¿Qué cosa? Increíble, increíble. Bueno, es increíble, pero todo tiene una justificación. Claro. ¿Y en qué se ha ido ese dinero? Tú podrás preguntar. Bueno, ¿cómo no? Ese dinero ha ido a Cuba, en gran parte, ha ido a Nicaragua, ha ido todos los movimientos subversivos. Podríamos resumir diciendo que ha ido a los objetivos políticos de Chávez. Exactamente, muy bien dicho, porque es así. Chávez ha hecho un uso no solo extraordinario, sino ha tenido un éxito en saber usar el dinero para su objetivo. Regresando al orden que llevábamos, Romaní, sí. Usted llega a Venezuela en el año 58. Sí, correcto, en abril 58. Bajo la dictadura de Batista en Cuba, pero unos pocos meses después triunfa la revolución, Batista se va. Y el triunfo lo capitaliza Fidel Castro. Está muy bien, perdón, tenemos una pequeña digresión. Tú acabas de decir, muy bien, Batista se va. Sí. No hubo revolución que tomó ese gobierno. Batista se fue, en fin, la podredumbre del gobierno. Pero bueno, ¿Cómo le impacta eso? O sea, usted está en Venezuela cuando triunfa... Chicos, me había agarrado la caída del gobierno de Batista, me agarró el 31 de diciembre en Costa Rica. Yo había contraído matrimonio con una extraordinaria cubana, una verdadera patriota de Santiago de Cuba, que conocí cuando llegué allá, Elena Gisper, ¿verdad? Por cierto, de unos años ya viviendo en Chile. Hicimos matrimonio en diciembre, vine a Miami, de aquí a México y después a Costa Rica. Y ahí me llega esa extraordinaria noticia. Regreso a Caracas inmediatamente. Y entonces, bueno, yo creo que yo nunca, chico, había hecho colaboraciones en tantos medios periodísticos para ganar, para pagar las pequeñas deudas de una humilde boda, que en definitiva fue la que hicimos Elena y yo. Y colaboraba, no solamente estaba en trabajo, tenía una plaza fija como redactor de un extraordinario periódico político, el mejor periódico político que tuve, eso es La Esfera, ¿verdad? Y trabajaba y colocaba colaboraciones periodísticas en otros periódicos, la cadena Capriles, en otras revistas, tratando de agenciar fondos para pagar, claro, y así regresar a Cuba. Regreso a Cuba ya como en marzo. ¿Del 59? En marzo del 59 regreso a Cuba. ¿Cuál es el impacto de este cubano que regresa
muy interesante. ¿Qué por lo impacto, siguiente. qué Cuba encuentra? Yo voy, regreso a Cuba lleno de preocupaciones porque todo lo que publicaba la prensa en relación, suponer, a Sagua de Tálamo, el lugar de nacimiento, era como lo planteaba la prensa en ese momento, la prensa sobre todo comprometida de Cuba, y que la aviación asesina de Batista Había había bombardeado y había Sagua de quemado Tálamo. Sagua de Tálamo, en fin, terrible. Llegamos a La Habana, estoy X días en La Habana, voy después a Santiago de Cuba, estaba todavía mi padre allí, mi hermana, y a los pocos días voy a Sagua. Efectivamente, cuando estamos entrando en el taxi, una carretera de piedra, es decir, no era una carretera exactamente de primera, que era como un camino del aeropuerto a Sagua, al pueblo. A la entrada, a la derecha, había un potrero grande que es donde jugábamos pelota. Y allí veo un hueco enorme, y le pregunto al chofer, chico, ¿y eso? No, eso fue una bomba que dejó caer la visión. Bueno, llego al pueblo y efectivamente la visión en Torino era muy desagradable, muy triste. Las clásicas calles Maceo y Martí pues estaban totalmente, en un porcentaje de más de un 70%, estaban quemadas las casas, otras chamusqueadas, en fin. Ahí me encuentro ocasionalmente con un maestro muy querido, era un maestro cívico-militar de Sagua, de una familia muy querida, Rubén Cuervo, fallecido hace muchos años, que me conocía de niño, me había correteado en coche, muy amigo de mi padre. Y da la casualidad que Rubén Cuervo era el jefe el 26 de julio en Sagua de Sagua, Tálamo. cosa que yo no sabía. Me trato de hospedar en el muy modesto hotel que había allí, y el hotel estaba prácticamente en ruina. Rubén me dijo, no, chico, Salvadorito, como decían él, no, vente para mi casa. Y ahí me quedo 4 o 5 días. En esas largas sesiones por la noche, él y quizá otros vecinos, conversando sobre los acontecimientos, fíjate, y esto marcó mi vida futura. Problema de los juicios. Digo, Rubén, ¿y ustedes han hecho juicios militares? Sí, como no, Salvador, que hemos hecho juicios militares por esto y por esto. Pero la sentencia viene dictada de Holguín. O sea, los juicios lo hacían en Sagua, pero el regimiento de la provincia, al norte de la provincia, en Holguín, es el que dictaba la sentencia. Pero ahora este otro aspecto más importante. Bueno, chicos, y esta destrucción, dice Salvadorito, esto nosotros mismos tuvimos que quemarlo. Fíjate esto, chicos. ¿Qué impacto me causó esto a mí? Es decir, un sagüero puro, como Cuervo, como toda su familia, y como otros cubanos que estaban en esa línea política, cómo quemaron el pueblo para poder llegar a una plaza al final del pueblo donde estaba resistiendo las tropas del ejército allí. Y esa es la verdad. Sin embargo, nunca se dijo. O sea, y no tenían no veían ningún impedimento moral en aquello de... No, absolutamente. Acuérdate que siempre en estos procesos el fanatismo supera la razón. Y Cuba, por eso hemos llegado a esta tragedia insondable, tragedia de más de medio siglo, que además no tiene una explicación lógica. No conozco en el mundo ningún proceso social, ninguna crisis política de 50 años. No la conozco. A mí me podrá decir, no, porque tal monarquía, pero eso es otra cosa. La monarquía puede durar 300 años, 1000 años. Pero el caso de Cuba no. Y concretamente en esa observación tuya, no, ahí no había ningún remilgo, ningún reparo. Hubo que hacerlo y punto. Lo quemaron y después culpamos a los otros. Exacto, y así ha quedado. Yo te aseguro que hasta las nuevas generaciones cubanos, para ellos fue la aviación del gobierno de Batista, no. Y esto es confesado por el mismo jefe el 26 de julio. Rubén Cuervo, Salvadorito, pero si nosotros lo tuvimos que hacer. Entonces con latas de gas, como siempre Cuba llena de gasolina, de patio en patio iban quemando.
Esa es la verdad. O sea, Salvador Romaní, opositor a la dictadura de Batista, hombre de formación demócrata del Partido Auténtico Cubano, regresa a Cuba tras haber estado exiliado de alguna manera en Venezuela, al triunfo de la revolución que se había hecho basada en la promesa de restituir la Constitución del 40. Fundamentalmente, ese era el objetivo. Ese era el objetivo. La Constitución del y 40. se encuentra con estas manipulaciones obvias y este concepto tan elástico de la verdad y de la justicia y de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué impacto? Bueno, estas dos cosas que te he referido, más cuando regreso a La Habana, más esta asistencia casi diaria que hacía, nos reuníamos mucha gente, políticos, periodistas, artistas, en el café de 12 y 23. Se hacía mucha bohemia. Una peña. Una peña, se hacía ahí por la noche y conversábamos mucho. Las cosas que yo oí allí, pero las cosas fundamentales que me dijo Rubén Cuervo, marcaron para mí una situación. Le dije, esto no es bueno, esto va hacia caminos que no son los buscados por el pueblo cubano. ¿Había tenido Salvador Romaní algún contacto? ¿Conocía a Fidel Castro? ¿Tenía ya alguna impresión de este personaje? Cómo no. Yo recuerdo, chicos, lo que no recuerdo exactamente qué amigo me acompañaba. Acuérdate que teníamos ese célebre cine Infanta, un cine que frecuentábamos mucho los estudiantes universitarios de la calle Infanta. Como a las 2 semanas de haber salido Castro de la prisión de Isla de Pino, estos gravísimos errores que cometen algunos gobiernos. Pero en este caso, fíjate, y voy a hacer un paréntesis en esto, no fue exactamente el gobierno, fueron las fuerzas de oposición y también el gobierno la que el Congreso de Cuba planteó la amnistía. Esa es la verdad. Como en el gobierno de Venezuela, por algo parecido, sin justificación ninguna. Pasó lo mismo con Chávez. Pasó lo mismo con el presidente Rafael Caldera y Chávez. Un señor que asalta los cuarteles, que hay más de 60 muertos, hay un juicio militar en camino, y el presidente Caldera, Rafael Caldera, murió creo que el año pasado. Por ese odio y esa rivalidad un tanto visceral contra su célebre histórico rival de Acción Democrática, ¿verdad?